en la hipótesis que manejo en el trabajo de investigación, yo manejo tres tipos de diplomacia: la tradicional, la preventiva y la de emergencia. Cuando hay un acto ya de invasión de un país a otro, tú no puedes simplemente quedarte que no vas a intervenir, no vas a decir, no vas a tomar una posición. O sea, sería incongruente a tus mismos principios. O sea, México, la verdad que sí tuvo sí condenó la invasión de Rusia a Ucrania. Sin embargo, cuidó las formas de la condena, que eso era muy importante. Muy buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos a la sesión del día de hoy que imparte nuestro ponente, el maestro Carlos Ramón Campos Chávez, relacionado con el tema de la gestión diplomática de México en el Colegio de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas en el periodo comprendido en el 2021-2022. Eh, Nuevamente les agradezco su asistencia y les cedo el uso de la voz a la licenciada América Ramírez. Gracias, licenciado. Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida y le damos las gracias al licenciado y maestro Carlos Ramón Campos Chávez. Es socio fundador y director general de Campos Chávez Político Asociados, un despacho corporativo de firma legal y consultoría política. El maestro ha liderado proyectos de litigio estratégico en áreas constitucional, civil, electoral, laboral, penal y administrativa. Además, ha trabajado como consultor político en análisis políticos de coyuntura y prospectiva, incluyendo campañas políticas, derecho electoral, gobierno, políticas públicas, asuntos públicos y relaciones internacionales. También ha colaborado con diversos medios de comunicación a nivel nacional. Es miembro fundador con el cargo de secretario del Consejo Directivo Nacional de la Orden Mexicana Colegio de Abogados Asociación Civil, asociado de COMEX, el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y miembro activo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, AC. Es egresado como licenciado en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma, División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, donde obtuvo distintos reconocimientos académicos por excelencia académica en los años 2009 y 2010. Cuenta con estudio de posgrado a nivel maestría y especialidad, el primer rubro por la Universidad de Alcalá de Henares, con un máster en Derechos Humanos, y su titulaciones con el Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica. El segundo siendo candidato a maestro por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y la Universidad de Génova, Italia, con el programa de posgrado en la Maestría de Derechos Humanos y Garantías. Este último programa de posgrado le permitió incursionar en el programa de estudios avanzados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por la American University of the Washington College of Law, en modalidad de curso del 28 de mayo del 2014 a junio del 2013. Cuenta con la especialidad en análisis político por parte de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, del cual formó parte como becario de la Cátedra Extra Solana Morales en el rubro Geopolítica y Diplomacia. Esto con un trabajo de investigación relacionado con la gestión diplomática de México en el Consejo de Seguridad. Actualmente es doctorante en el programa de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialización en ciencia política. Démosles la bienvenida, por favor, al maestro y licenciado Carlos Ramón Campos Chávez. Bienvenido. Muchas gracias, licenciada. Pues bueno, nos arrancamos con la presentación, para darle velocidad y bueno, nada más un paréntesis. Me comentan gentes que ahí están esperando para poder ingresar. No sé si estén todos, todas, pero nada más ahí para que nos apoyen, por favor, con el ingreso. Y bueno, vamos a iniciar con la plática, la conversación. La gestión diplomática de México en el Consejo de Seguridad de la ONU en el periodo 2021. Vamos a la siguiente de una vez, por favor. Y bueno, quiero comentar aquí, quiero hacer una aclaración o un comentario. Este trabajo o esta presentación que se les está compartiendo es resultado de un trabajo de investigación que se realizó para la obtención del título o la titulación en especialidad en análisis político en la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM. Tuvimos la oportunidad de pertenecer a la última cátedra del ex embajador don Fernando Solana Morales,
donde pues ahí tuvimos la oportunidad de poder, bueno, intercambiar puntos de vista con el embajador Jorge Álvarez Fuentes, que fue mi profesor en la facultad. En esa tesitura, la coyuntura que se presentó cuando ingresé a la especialidad en análisis político fue la previa participación de México en el Consejo de Seguridad. Estamos hablando 2019, 2020, 20 en ese caso, y obviamente consecuentes donde México perteneció al Consejo de Seguridad. Y en efecto, nos tocó en este caso, pues, una coyuntura muy interesante. Fueron dos coyunturas muy interesantes. En este caso fue la, la pandemia del COVID-19 y obviamente en este caso la invasión de Rusia a Ucrania. A esto quiero compartirles esta reflexión del embajador, en su momento canciller Fernando Solana, que decía a finales, en este caso del siglo XIX, del siglo XX, 1988, 89, canciller en este caso con el presidente Carlos Salinas de Gortari, decía, el fin del siglo será recordado como un periodo de acelerada transformación de las relaciones internacionales. Tenemos el privilegio de vivir en una época vibrante y de cambios vertiginosos que marca nuevos cauces, llenos de riesgos, pero también de oportunidades para la convivencia entre los países. Aún cuando los cambios son múltiples, se trata de una transformación que podemos considerar en torno a cuatro fenómenos principales: globalización, distensión, multipolaridad y ampliación de las diferencias entre los países ricos y los países pobres, ya que la interacción entre ellos define el marco del mundo actual. Y quiero por favor que se graben estos cuatro características del sistema político internacional: globalización, distensión, multipolaridad y ampliación de las diferencias entre los países ricos y pobres, porque esas principales características del sistema político internacional, que también se vio modificada por, en este caso, la caída de las Torres Gemelas por los ataques terroristas, la crisis económica del 2008-2009, naturalmente el mundo cuando México llega al Consejo de Seguridad, no les voy a decir que era otro, sino que estaba en la transición de convertirse a otro nuevo mundo. Y a eso nos lleva a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, nosotros nos realizamos tres preguntas de investigación en el trabajo, vaya, trabajo de la tesina, que se convirtió en tesis, por cierto. Dice, ¿cuál es el termómetro político, la coyuntura política del Consejo de Seguridad de la ONU? Nosotros queríamos contestar una pregunta de cómo México tendría que transitar en el Consejo de Seguridad, pero para yo poder responder esa pregunta, teníamos que responder qué era lo que estaba sucediendo en el Consejo de Seguridad. Dos, ¿cuál es la situación, la posición y la coyuntura estratégica de México como país miembro no permanente en el Consejo de Seguridad para el periodo 2021-2022? Esto para evitar riesgos en su respectiva agenda internacional de política exterior, como también roces innecesarios con algunos otros actores de la gobernanza global. Esta pregunta, ¿por qué se realizó? Porque cuando México perteneció en el 2002 y 3, 2001 y 2, en este caso al Consejo de Seguridad, en su tercera participación, vino el conflicto, en este caso que se presentó en Irak. Y Estados Unidos le pidió a México que lo apoyara con el voto a favor, en pocas palabras, de la intervención del Consejo de Seguridad en modos de invasión a Irak. Obviamente México no le entró y eso generó situaciones diplomáticas, pues bueno, para en ese momento en nuestro país sin precedentes. Pues esto quedó como un antecedente muy importante y México, inclusive en la Academia Internacional, me tocó platicarlo claramente con la maestra Consuelo Dávila, que en paz descanse, mi asesora en un primer momento para el trabajo de investigación. Y uno de los temas era que México no tenía que participar en el Consejo de Seguridad por el temor a los conflictos que se pudiese dar con las potencias mundiales, ¿no? Y vamos a la tercera pregunta. ¿Cuál tendría que ser la agenda de acción diplomática atendiendo a los temas de coyuntura con el cual México tendría que incursionar en el Consejo de Seguridad para el periodo 2021-2022? Vamos a la siguiente, por favor. Y eso nos lleva a este flujo de la hipótesis general del trabajo. Y quiero que observen lo siguiente.
tenemos aquí, obviamente, la gestión diplomática de México en el Consejo de Seguridad. Tenemos tres variables: independientes, interdependientes y dependientes, ¿no? Esto nos llevó, obviamente, después de hacer toda una revisión estructural de cómo es el Consejo de Seguridad dentro del sistema político de Naciones Unidas, detectar áreas de oportunidad procesalmente, pero también en la política formal e informal, para efectos que México supiera plantear posicionamientos en temas delicados, como en su momento se presentó la invasión de Rusia a Ucrania en febrero del 22. Pero meses atrás, obviamente, también tuvimos el desafortunadamente clásico conflicto entre Gaza y Israel, que bueno, todo parece indicar que con las últimas intervenciones o a reuniones diplomáticas, al parecer ya llegaron a un acuerdo de paz. Pero independientemente de eso, en ese momento teníamos que analizar estas variables, ¿no? Del sistema de Naciones Unidas, el sistema de Naciones Unidas, que las vamos a ver de manera muy ejecutiva en esta presentación. ¿Cuál es el régimen político que hace funcionar el Consejo de Seguridad impuesto por los países miembros permanentes? Cabe destacar lo siguiente: uno de los puntos vaya, vamos a llamarlo el cuello de botella para llegar a decisiones en el Consejo de Seguridad, es que los países miembros permanentes te den la razón y te den un voto a tu favor. Y aunque uno no solamente se abstenga, pero en este caso de su voto por negativo, no pasa la resolución en el Consejo de Seguridad. Y eso nos lleva a una tercera variable, ¿no? ¿Cuáles son las coyunturas orgánicas de la política internacional contemporánea en ese momento para presentar una estrategia, una acción, una agenda de acción diplomática en el Consejo de Seguridad? Y esto nos lleva en este caso a las variables interdependientes, ¿no? ¿Qué comportamiento tenía que tener nuestro país? Yo planteé tres tipos de diplomacia: la tradicional, la preventiva y la de emergencia. La tradicional, apegada a los principios de Naciones Unidas de política exterior. La preventiva, sí, tomo los principios de la diplomacia tradicional, pero el pragmatismo nos puede permitir generar posicionamientos para poder acercar posiciones contrarias, ¿no? Y la de emergencia es, bueno, sí hay principios, pero no siempre los principios se tienen que acatar para poder atender a situaciones problemáticas en lo particular, ¿no? Obviamente la diplomacia tendría que ser mucho más agresiva para asuntos muy delicados donde, bueno, en este caso se hubiese puesto, como se colocó, en este caso en peligro, la paz y seguridad internacionales. Y obviamente tenemos las variables dependientes, o sea, como consecuencia, los tipos de comportamiento político táctico de gestión diplomática en el Consejo, de cooperación, conflicto o distensión. Y esto nos lleva a la siguiente diapositiva, por favor, si me pueden ayudar. Gracias. Consejo de Seguridad de la ONU. El Consejo de Seguridad, en términos propios, es una institución de la gobernanza global del orden político multilateral de seguridad colectiva dentro de la sociedad internacional inconsecutiva del sistema político internacional perteneciente al sistema político de las Naciones Unidas. Y a ver, eso es muy importante comentarlo. El Consejo de Seguridad está dentro de Naciones Unidas, pero no hay que olvidar lo siguiente: hay un sistema político institucionalizado. Sin embargo, a como se ha venido desarrollando las relaciones internacionales, el sistema político no se agota en Naciones Unidas. Hay otros sistemas políticos. La Unión Europea, hoy en día los BRICS. Tienes otro tipo de organismos que se encargan de procurar la seguridad colectiva en ciertas regiones del mundo. Por ejemplo, la OTAN, otro sistema político dentro, bueno, es otra organización que configura otro sistema de seguridad colectiva que comparte funciones, vaya, en este caso, con otros organismos multilaterales. El Consejo de Seguridad, aunque parece indicar que es el máximo órgano, no es el único órgano. Eso quiero destacarlo, subrayarlo puntualmente. Por favor, la siguiente. La siguiente diapositiva. Y bueno, eso es muy importante comentarlo. Vaya, no podemos hablar de Naciones Unidas si no entendemos qué es el derecho internacional.
Y aquí les traigo dos conceptos de dos clásicos contemporáneos, si me permiten ese juego de palabras del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tenemos a Alonso Gómez Robledo y tenemos a Manuel Becerra Ramírez. Alonso Gómez Robledo hace referencia que el derecho internacional se ve como es un sistema de normas, se forma dentro de una estructura histórica precisa en el marco específico de una sociedad determinada. Es solo partiendo de esta concepción que podemos explicarnos cómo el derecho internacional es susceptible, ya sea de consolidar y reforzar el equilibrio del poder en la sociedad internacional, o bien moderar, incluso en ocasiones rectificar el libre juego de las relaciones de poder. Paréntesis. El Consejo de Seguridad, y voy adelantando parte de mis apreciaciones para esta presentación, es un órgano que se encarga de regular las relaciones de poder entre las principales potencias del mundo. Es más, les comento, como claramente traigo una cita de don Porfirio Muñoz Ledo, embajador de México en Naciones Unidas, representante de México ante el Consejo de Seguridad en los años 80, en la segunda participación de México. El Consejo de Seguridad no se pudo haber fundado si las cinco potencias, sobre todo, me van a preguntar qué pasó con China, por qué China la incluyeron, ¿no? Porque China no ganó la guerra en sí, la ganó Rusia y el Occidente con Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Pero bueno, también demográfica, por el papel que tenía en la lógica mundial del mundo en ese momento. Pero bueno, regreso al punto. El Consejo de Seguridad no se pudo haber formado sin la decisión de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Regresando con Alonso Gómez Robledos, dentro de los atributos del concepto de derecho internacional, tenemos que es un sistema de normas, hay una estructura histórica precisa, sociedad determinada, el fin consolidar y reforzar el equilibrio de poder en la sociedad internacional, rectificar el libre juego de las relaciones de poder. Y vámonos al siguiente concepto de Manuel Becerra Ramírez. Dice, es un sistema jurídico específico, ya que a diferencia del derecho interno de los estados, es un sistema descentralizado en cuanto que no tiene órganos creadores ni ejecutores de las normas jurídicas internacionales, y aún más, la jurisdicción está a manos de los mismos sujetos del derecho internacional. Como atributo de este concepto está sistema jurídico específico, sistema descentralizado, no tiene órganos creadores ni ejecutores de las normas jurídicas y está en manos de los mismos sujetos del derecho internacional. Por favor, la siguiente. Y bueno, nos vamos en este caso a la Carta de las Naciones Unidas. En este caso, la Carta de San Francisco es un tratado internacional para los Estados miembros del Sistema de Naciones Unidas, el SINO. Es un documento vinculatorio directa e indirectamente. Dice Rocha, en este caso Pablo Rocha, el abogado en este caso, en esta última edición en el Consejo de Seguridad por parte de México, dice que lo ve como una carta constitucional, estableciendo lo siguiente: es un instrumento constitutivo que define la estructura de la organización y establece sus poderes y funciones, así como los deberes de sus miembros. Fue creada con la intención de que durara y fuera válida y vigente para todas las generaciones por venir. Es superior a todos los demás tratados, de acuerdo con su artículo 103. La Carta contiene disposiciones que prevén la posibilidad de que se adopten medidas respecto a los estados. Por favor, la siguiente. Y esta es la estructura de la Carta de Naciones Unidas. Y aquí quiero resaltar lo siguiente. Los que están más sombreados son los que tienen una vinculación directa, en este caso, con el funcionamiento del Consejo de Seguridad. Nosotros, como digo, yo sé que aquí la mayoría son abogadas y abogados, sabemos que para poder estudiar en una institución es importante saber la ley orgánica que configura, en este caso, a la organización. El Consejo de Seguridad es un órgano subsidiario del Sistema de Naciones Unidas y es uno de los principales organismos. Es más, me atrevo a decir, como se lo comenté a mis sinodales cuando nos titulamos en este caso de la especialidad, yo me atrevo a decir que es el órgano rector, ejecutor, político principal de las Naciones Unidas. Más me atrevo a decir también, y no lo digo yo, política diplomática, que la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Sí? Por eso muchas veces cuando los países miembros no permanentes no logran resoluciones en el Consejo de Seguridad, se van a la Asamblea General. ¿Para qué? Pues como para hacer un ruido ante la opinión pública internacional, pero no trasciende, no sale de ahí.
Todas las resoluciones tienen que pasar por el voto aprobatorio de todos los miembros del Consejo de Seguridad, en ese caso, sobre todo, los países miembros permanentes. La siguiente, por favor. Y bueno, es una pregunta que se realiza mucho, pero bueno, yo se las traigo. ¿Cuántas reformas ha tenido la Carta de la ONU? Tenemos aquí principalmente uno, dos, tres, cuatro, cinco reformas ha tenido la Carta de Naciones Unidas. Tres en 1965, una en 1968 y la última en 1973. El contenido, bueno, la primera reforma, el artículo 23, donde en la Carta de Naciones Unidas se pasó en este caso de 11 a 15 al funcionamiento del Consejo de Seguridad. La segunda tiene relación con el artículo 27 de la Carta de Naciones Unidas, que incrementó el número de votos en el Consejo de Seguridad de 7 a 9. La de la siguiente reforma se reformó el artículo 61, donde se aumentó el número de miembros de 18 a 27 del Consejo Económico y Social, el ECOSOC. En el 68 se reformó el artículo 109, donde se modificó los requerimientos para resolver la Carta de las Naciones Unidas. Y el último se reformó el artículo 61, donde se incrementó el número de miembros de 27 a 54. Hemos de recordar que en la época después de la Segunda Guerra Mundial vino el proceso de descolonización. Y ese proceso de descolonización hizo que aumentaran los miembros en el Consejo de Seguridad de miembros no permanentes y obviamente en todos los demás órganos subsidiarios y principalmente en este caso el ECOSOC en su momento. De ahí comentar lo importante, toda reforma que se efectúe a la Carta de las Naciones Unidas tiene que pasar por el voto aprobatorio de miembros permanentes del Consejo. Y si uno dice que no, aunque 192 digan que sí por parte de la Asamblea General, después del Consejo de Seguridad, esa reforma no pasa. Por eso la reforma del Consejo de Seguridad, que la más próxima, en ese caso la más reciente, que tuvo más posibilidades fue cuando el fin de la Guerra Fría, no, pues no hubieron condiciones para que se diera, ¿no? Y pues en este momento que el mundo se está disputando la lógica en este caso, o se está reconfigurando el nuevo sistema de poder en el sistema político internacional, pues naturalmente se ve muy complicado que el Consejo de Seguridad entre a un proceso de reforma. Pero bueno, yo tengo una apreciación ahí, yo creo que si bien no funciona como quisiéramos, funciona. Entonces dejen que camine. Bien no corre, dejen que camine la institución. Adelante, por favor. Y bueno, esto nos lleva, es muy importante, los propósitos del sistema de Naciones Unidas que parten del contenido de la Carta, ¿no? El contenido normativo del artículo Francisco, esto lo pueden encontrar claramente. Y aquí quiero resaltar principalmente lo siguiente. A ver, la razón de ser de la ONU, y en este caso el Consejo de Seguridad, es prevenir, en este caso, fíjense lo que dice la Carta de Naciones Unidas, mantener la paz y la seguridad internacionales conforme a los principios de justicia y del derecho internacional. Ante esto, tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz. Por consiguiente, lograr por medios pacíficos el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz. Fomentar ante los miembros de las Naciones Unidas relaciones de amistad conforme al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal. Y obviamente que continúa en la narrativa realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social y cultural o humanitario y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes. Y yo aquí les quiero hacer una pregunta que seguramente al final lo vamos a poder platicar y compartir. ¿Estos propósitos se han alcanzado por parte del sistema de Naciones Unidas? No me tienen que contestar, pero obviamente una de las grandes críticas al sistema multilateral por parte de Naciones Unidas ha sido el no lograr estos objetivos. Pero yo aquí comento lo siguiente en defensa de la ONU. No, la ONU no es un estado, no es un gobierno, es un organismo internacional. Y como se los comenté anteriormente, si los países miembros permanentes no se ponen de acuerdo, los problemas se van a seguir presentando.
Por lo tanto, el desgaste institucional multilateral se va a seguir presentando como se ha venido reproduciendo y profundizando en contra de Naciones Unidas. La siguiente, por favor. Bueno, eso es les traje como la firma, ¿no? De la Declaración de Naciones Unidas. Eso fue en 1942, o sea, previo a la Carta de las Naciones Unidas. Esto lo pueden encontrar claramente en la página oficial de las Naciones Unidas para que vean cómo ya se iba configurando la Organización de las Naciones Unidas. La siguiente, por favor. Y bueno, esos son los principios constitucionales del sistema de Naciones Unidas. Todo esto lo pueden encontrar y se los voy a compartir al final en el trabajo de investigación que se entregó en el programa de posgrado, donde claramente yo, previo a poder entrar a una propuesta diplomática para con nuestro país, había que hacer un análisis profundo de la Carta de las Naciones Unidas y el sistema internacional. Y yo que quiero destacar lo siguiente: el punto número 1 habla del principio de la igualdad soberana de todos sus miembros. Sabemos que eso en la realidad no es y no existe, ¿no? Los miembros de la organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a sus condiciones tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta carta. Digo, mi expresión es esa porque, bueno, hemos tenido ciertas actitudes, ¿no? Invasiones por parte de un país a otro, y bueno, ellos ponen como argumento la legítima defensa, que es un tema discutible también por completo, ¿no? Tenemos la solución de las controversias internacionales, será por medios pacíficos. Los miembros de la ONU en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de la ONU. Los miembros de la organización prestarán a esta toda clase de ayuda en cualquier acción que ejerza de conformidad con esta carta y se abstendrán de dar ayuda a Estado alguno contra el cual la organización estuviera ejerciendo acción preventiva o ¿no? En este caso, la ONU hará que los estados que no son miembros de la ONU se conduzcan de acuerdo con esos principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz y seguridad internacionales. Ninguna disposición de esta carta autorizará a la ONU a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados, ni obligará a los miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente carta. Pero este principio no se pone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el capítulo 7 de las Naciones Unidas. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos los órganos principales, en este caso del sistema de Naciones Unidas: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría General. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo funciona la ONU? Vemos cómo está cada función. Y quizá hay un general, podemos plantearlo en esos términos, es el presidente de la ONU. Pues no, es el secretario general. Y como secretario general también tiene límites administrativos dentro del Consejo de Seguridad. Vuelvo a reiterar, el poder de mando coactivo ejecutor en el sistema de Naciones Unidas se llama el Consejo de Seguridad de la ONU. Esa es la relevancia del Consejo de Seguridad. Y la razón de ser de por qué se forma o se gesta Naciones Unidas tiene mucho que ver con el nacimiento del Consejo de Seguridad. Yo estoy seguro, y eso es una de las aportaciones que realicé a la tesis, es de que si el Consejo de Seguridad no se hubiese configurado, seguramente Naciones Unidas no hubiese existido. Porque aunque el Consejo no sea funcional como quisiéramos, mínimo ahí tiene sentadas a las principales potencias del mundo. No se ponen de acuerdo, pero están sentadas ahí. Y no hay un rompimiento internacional de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a la siguiente, por favor. Y bueno, aquí hay una aportación, eso es muy interesante, ¿no? A ver, fíjese lo que dice Muñoz Ledo. Muñoz Ledo dice que la ONU fue concebida originalmente por la Unión Soviética, Reino Unido y Estados Unidos, fíjense, con alguna contribución de China en la conferencia de Dumbarton Oaks en agosto y septiembre del 44. Fíjense, el propósito fue crear una organización que sirviera
de mecanismo multilateral de seguridad encargado de preservar la paz internacional al término de la Segunda Guerra Mundial. Las propuestas emanadas de la conferencia junto con los acuerdos de Yalta alcanzados por Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt en febrero del 45 sentaron las bases de las negociaciones en la conferencia de San Francisco celebrada entre abril y junio del 45. La siguiente, porque ese autor que les voy a citar es mucho más crítico, fíjense. Athanasius Christoulas es un artículo que escribió en Foreign Affairs, que lo pueden buscar también, está también digitalizado, dice, respecto al origen y el propósito del Consejo de Seguridad, dice, la ONU surgió de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo central fue y sigue siendo ayudar a mantener la paz y la estabilidad internacionales. Esto es bien sabido. Lo que no se sabe es que el Consejo de Seguridad en su diseño es el elemento más importante de Naciones Unidas y no la Asamblea General. Solo este órgano está autorizado para gestionar los asuntos relativos a la paz y seguridad internacionales. Y dice más adelante el autor referenciado. Además, en el Consejo de Seguridad es extremadamente raro que una resolución se apruebe sin que los 5 miembros permanentes estén de acuerdo. Y él coloca un ejemplo. Un ejemplo muy extraño fue la aprobación de actuar de manera militar en contra de Corea del Norte en 1950. No aplicó su veto en esa ocasión porque estaba boicoteando al Consejo de Seguridad. En otras palabras, la norma dentro del Consejo es que si los 5 miembros grandes acuerdan, los otros 10 no se opondrán. La siguiente, por favor. Y tenemos aquí a don Manuel Becerra Ramírez, un referente también del derecho internacional en nuestro país. Dice que el Consejo de Seguridad ocupa un lugar primordial en el sistema de las relaciones internacionales, a pesar de que está muy lejos de constituir un gobierno mundial. Los países, de una manera u otra, centran sus esperanzas en la ONU para mantener la paz y la seguridad internacionales y para que sirva como eje en la cooperación internacional. Y para que sirva como eje en la cooperación internacional. Indudablemente, en sus más de 40 años, esa obra la escribió, la terminó o la editó en 1991 de funcionamiento de la ONU, ha realizado una actividad que es encomiable, aunque no siempre ha logrado sofocar los conflictos internacionales que han puesto en peligro la paz y la seguridad internacionales. La siguiente, por favor. Y bueno, en este caso, eso es muy importante, la estructura normativa de dónde está el funcionamiento del Consejo y hay que revisar el capítulo quinto, artículo 23 al 32 de la Carta de Naciones Unidas. Ahí lo sinteticé de esta manera. Tenemos la composición del artículo 23, ese es un artículo que habla de la composición del Consejo, que habla de países miembros permanentes y no permanentes, el periodo de los miembros no permanentes, que es de 2 años, y la no reelección de países miembros no permanentes. En el artículo 24 26 hace referencia a las funciones y poderes, ¿no? El artículo 27 habla del sistema de votación, eso es muy importante, porque ahí está el verdadero poder del Consejo de Seguridad. Y el artículo del 38 al 28 al 32 habla de en ese caso, del procedimiento, ¿no? En este caso, las reuniones periódicas y representantes de cada país, de cada país miembro, establecimiento de los órganos subsidiarios, el reglamento esgrimido por el Consejo de Seguridad, la participación de un país miembro sin derecho a votación en alguna de las reuniones. Digamos que la pequeña carta constitucional, en este caso del funcionamiento del Consejo de Seguridad, pero obviamente ellos también tienen un reglamento interno, que no lo vamos a ver aquí, pero obviamente lo pueden consultar en nuestro trabajo de investigación, que al final les voy a compartir aquí en el grupo por si quieren indagar un poco más. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos cómo está constituido el Consejo de Seguridad. Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia como miembros permanentes. Y tenemos a los miembros no permanentes, cómo están distribuidos por regiones del mundo. A México le tocó en esa ocasión ser miembro no permanente y comentarlo también. En esta última edición fue un país muy bien votado, o sea, tuvo una legitimidad muy importante para participar en el Consejo de Seguridad. Digo, por ahí mi asesora me comentaba, la doctora María Cristina Rosa González, me comentaba que bueno, ahí se vieron algunos tipos de situaciones internas, ¿no? Para efectos que México fuera seleccionado o elegido al final de cuentas, pero bueno, en términos de votación numérica, las cosas que el embajador, en este caso Juan Ramón de la Fuente, asumió y presumió que México estaba muy fuertemente legitimado para tener ese asiento en el Consejo de Seguridad.
La siguiente, por favor. Aquí está el sistema de votación, artículo 27, que eso es muy importante para poder entender la dinámica de gobierno, en este caso del Consejo. Los votos dentro del Consejo de cada país miembro tendrán un solo, o sea, un voto es un solo voto, una participación, o sea, tu voto es un voto nada más, ¿no? Con relación a las cuestiones de procedimiento, serán tomadas por el voto afirmativo de 9 miembros. Y tres, las decisiones del Consejo de Seguridad sobre todas las demás cuestiones serán tomadas por el voto afirmativo de 9 miembros, incluso los votos afirmativos de todos los miembros permanentes. Pero en las decisiones tomadas en virtud del capítulo 6 y del párrafo tercero del artículo 52, la parte en una controversia se abstendrá de votar, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona claramente? Pero bueno, al final de cuentas, el voto de los miembros permanentes es muy importante y en muchas ocasiones permanentes juegan con la abstención. O sea, no te lo niegan, te dejan pasar, pero no es un negativo. Sin embargo, hay temas que sí requieren el voto afirmativo, ¿no? En este caso, para que pueda pasar. Por ejemplo, reformas a la Carta de Naciones Unidas o decisiones, en este caso, que en acciones conjuntas la ONU pueda invadir, o vamos a retirar el término invadir, puede intervenir para la prevención de algún conflicto o en términos de sanciones, ¿no? La siguiente, por favor. Actualmente el Consejo de Seguridad tiene esta distribución. En países miembros no permanentes está Ecuador, Japón, Malta, Mozambique, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Ghana, Gabón, Brasil, Albania. Obviamente, México ocupó un lugar, que en este caso el de Brasil o Ecuador, y bueno, naturalmente México compartió con otro país en América Latina, no recuerdo ahorita el nombre, pero sí compartió con otro país para efectos de ahí su participación en conjunto. Por favor. Bueno, esta habla más o menos de las funciones y poderes del Consejo de Seguridad. Eso es muy importante comentarlo porque aquí hablamos ya de tiros de precisión, ¿no? ¿Qué hace el Consejo de Seguridad? ¿Qué debo tiene que hacer, ¿no? Mantener la paz y la seguridad internacionales, investigar toda controversia o situación que pueda crear fricción internacional, recomendar métodos de ajuste de tales controversias o condiciones de arreglo, elaborar planes para el establecimiento de un sistema que reglamente los armamentos, determinar si existe una amenaza a la paz o un acto de agresión y recomendar qué medidas se deben adoptar, instar a los miembros a que se apliquen sanciones económicas y otras medidas que no entrañan el uso de la fuerza con el fin de impedir o detener la agresión, emprender acción militar contra un agresor, recomendar el ingreso de nuevos miembros, ejercer las funciones de administración fiduciaria de las Naciones Unidas en zonas estratégicas, recomendar a la Asamblea General la designación del secretario general y junto con la Asamblea elegir a los magisterios de la Corte Internacional de Justicia. Reitero el punto. Todo tiene, o toda resolución que hable del funcionamiento de Naciones Unidas tiene que pasar por el Consejo de Seguridad de la ONU y tiene que tener el voto aprobatorio de los 5 miembros permanentes. Adelante, por favor. Y eso es muy importante, fíjense, eso es muy reciente, ¿no? Este es del 24, la primera es del país, Alejandra Agudo, y esas se las traje, yo les quería preguntar, o les quiero preguntar para que hagamos conciencia, ¿cuántas guerras activas tiene el mundo en este momento? En el 24, según, en este caso, según el estudio sobre la paz global del Institute for Economics and Peace, hace referencia que hay 56 guerras, o había 56 guerras activas. Pero esta última del 2025 hace referencia a los tipos de conflictos o guerras o tensiones que se manifiestan en el mundo. Tenemos el conflicto económico, tensiones diplomáticas, ataques armados, guerra abierta y el riesgo nuclear. Afortunadamente, bueno, un riesgo presentado, pero bueno, aquí tenemos en el 2025 las guerras y tensiones desde lo económico hasta lo militar que el mundo tiene hoy en día. Pues todo esto sobre todo en temas de intervención militar, el Consejo de Seguridad tiene que tener, pues tiene que generar investigaciones para poder prevenir los conflictos o erradicarlos o pararlos de hecho, ¿no? Pero bueno, como lo comento reiteradamente, a partir y lo comento también, en el 2009, cuando el Consejo de Seguridad fue la última aprobación, voto aprobatorio, con la abstención de Rusia, por cierto, si no mal recuerdo, Rusia no estuvo de acuerdo con la intervención en Libia, cuando Gaddafi, que fue todo un desastre,
Bueno, a partir de ese acto de coyuntura en el 2009, y eso no lo dice uno, lo comentó un embajador, el embajador Miguel Cabañas en el Colegio de México, la desconfianza entre el Occidente y Rusia se profundizó. Entonces ya el Consejo de Seguridad no ha tenido la abstención para intervenir militarmente en algún otro país. Dixit, ahora, vámonos al 2003. La intervención de Estados Unidos e Irak no fue por el Consejo de Seguridad. Fue una alianza entre España, Gran Bretaña y en este caso Estados Unidos que decidieron invadir Irak. Pero no fue una decisión de Naciones Unidas. A eso hay que subrayar porque al final el Congreso de Estados Unidos fue quien terminó aprobando con esta alianza la intervención. ¿Qué pasó tiempo después? Vinieron los ataques terroristas en Londres y en España por parte de estos bueno, estos grupos, pues terroristas, como se le denomina en el derecho internacional, ¿no? Pero bueno, quería como que colocar el contexto de cómo está el mundo o la temperatura política del mundo contemporáneo. Adelante, por favor. Vamos a saltarnos eso porque eso ya las platiqué. O sea, la siguiente, por favor. La siguiente, la siguiente, la siguiente. Eso es muy importante. Los actos de autoridad del Consejo de Seguridad. 39, 40, 41, 42. ¿Qué tipo de actos de autoridad puede emprender el Consejo de Seguridad para efectos de cumplir sus funciones? El artículo 39 hace referencia, el Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas de conformidad con los artículos 41 y 42 para mantener o restablecer la paz y seguridad internacionales. El artículo 40 hace referencia a acercamientos y diálogos diplomáticos. El artículo 41 hace referencia a sanciones jurídicas de diversa índole desde el derecho internacional y el artículo 42 hace referencia al uso de la fuerza militar. ¿Vieron por qué empezamos con el concepto de derecho internacional? O sea, hablar de un organismo subsidiario es importante entender la Carta de Naciones Unidas y dentro de la Carta, ¿dónde está estipulado el Consejo de Seguridad? Y aquí está, me parece, a criterio mío, mucho del corazón de las funciones en esta seguridad para poder actuar, ¿no? Los actos de autoridad. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí de manera muy a grosso modo, para previo entrar al periodo 21-22, porque ya vamos a ir cerrando nuestra presentación, para que lo tengan presente, México ha tenido 5 participaciones en el Consejo de Seguridad. La primera, o sea, México estrenó el Consejo de Seguridad con el embajador Luis Padilla Nervo, posteriormente con don Porfirio Muñoz Ledo. En los puntos de coyuntura, en este caso, cuando México ingresa al Consejo de Seguridad, que después le dijo, en este caso Luis Padilla Nervo, le dijo al Estado mexicano, al gobierno de México, no hay manera que sigamos participando ahí. Es un pleito entre potencias y nosotros no tenemos un voto válido o decisión final para que se tomen resoluciones. Bueno, más o menos, ¿no? Hay una frase muy histórica al respecto, pero bueno, eso fue en ese momento, ¿no? Los puntos de coyuntura que se presentaban al inicio del Consejo, cuando surge el Consejo de Seguridad, fueron problemas de integración, esto por rispideces, incluso llegados de la Unión Soviética y los Estados Unidos. Bueno, todavía en aquel tiempo, en el 46, la Unión Soviética no tenía la bomba atómica. Eso fue hace 1952, si no mal recuerdo. Bueno, en este caso, los puntos de coyuntura con don Porfirio Muñoz Ledo, tenemos en este caso la invasión de la Unión Soviética a Afganistán, que el gobierno cubano justificó desplomando los apoyos de que gozaba de sí, comentó en este caso Muñoz Ledo, ¿no? Otros temas muy interesantes viene siendo la abolición del régimen de apartheid en Sudáfrica, el ingreso de Nicaragua al Consejo de Seguridad, la condena de la OTAN por su amenaza nuclear sobre la Unión Soviética, la ocupación ilegal de Angola, la independencia de Belice, la condena a Gran Bretaña por la invasión de las Islas Malvinas. México logró también nuevos equilibrios de poder entre miembros permanentes y no permanentes en el Consejo de Seguridad, además de impulsar las consultas informales por la creación del caucus no aliado. La siguiente, por favor. Tenemos aquí las otras dos participaciones, periodo 2002-2003 y 2009-2010. En este caso, con el ya fallecido el embajador Adolfo. Aquí la principal coyuntura fue la invasión, en este caso la caída de las Torres Gemelas. Muy importante comentarlo, que México tenía la presidencia en el Consejo de Seguridad en septiembre, si no mal recuerdo, al año siguiente, en el 2002, y México dijo no.
no vamos con Estados Unidos. Ya fue en marzo del 2003 que el Congreso pues aprobó, en este caso, la declaración de guerra o el acto ejecutivo para efectos que en este caso el presidente pues tomara decisiones unilaterales y bueno, decidieron invadir Irak y también Afganistán por esa época. Y bueno, tenemos en este caso la de Klaus Heller, que fue una participación mucho más pacífica, pero fue muy, muy positiva al respecto porque fue la última experiencia previa a la quinta participación en nuestro país, ¿no? La siguiente, por favor. Y aquí tenemos ya la quinta edición. Las prioridades de México en el Consejo fueron preservar la dignidad de las personas, privilegiar la mediación, proteger a los civiles en conflictos armados, defender al Estado de Derecho, incorporar una perspectiva de género en las resoluciones, mejorar los métodos de seguridad y promover el derecho internacional. La siguiente, por favor. Y bueno, México perteneció a estos comités, muy importante comentarlos, al Comité de Sanciones sobre Malí, al Comité 1540 sobre no proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas. La COP tuvo la copresidencia del Grupo de Trabajo sobre Mujer, Paz y Seguridad y fue un punto de enlace entre el Consejo de Seguridad y el Corte Penal Internacional. ¿Sí? Fíjense que sobre el Comité 1540, quiero comentar algo muy importante. México, a finales del 21, sacó una resolución aprobada, platicada con la Federación Rusa para prevenir en este caso o erradicar o tomar acciones desde el Consejo de Seguridad para el no tráfico de pequeñas armas que estaban generando conflictos en ciertas partes del mundo. Esos fueron uno de los logros diplomáticos por parte del equipo del Consejo de Seguridad con la Federación Rusa. Obviamente esto fue previo a la invasión, obviamente, de Rusia a Ucrania. La siguiente, por favor. A ver, ¿cuántos vetos ha tenido el sistema de Naciones Unidas, no? Si se dan cuenta, aquí marqué, hice una tabla que pueden consultar también en internet, pero bueno, esto yo la edité la formé para el trabajo de investigación. Tenemos aquí de 10 años, ¿no? Y observan ustedes claramente, bueno, en el periodo en el cual México fue miembro del Consejo de Seguridad, ¿no? Tuvieron 4 vetos, nada más. 4 de la Federación Rusa y uno de China, ¿sí? Si se dan cuenta, naturalmente la Federación Rusa y China van muy bien, muy acompañadas, ¿no? Ya en el periodo 21-24, y es un conjunto que ya estamos tomando 23 y 24, han habido una acumulación de 18 vetos. Seguramente con la contabilización al 25, ya seguramente ya rebasó en ese caso los 10 años de 2011 a 2020, ¿no? Pero eso es muy importante para que vean ustedes el panorama de la distribución de vetos por país, ¿no? Adelante, por favor. Y aquí vamos ya, puntos de tiros de presión para el cierre de nuestra presentación. A ver, México se enfrentó en la coyuntura política a 3 grandes proyectos. Al proyecto del Occidente, que yo lo denominé proyecto político de mantenimiento del orden multilateral, el proyecto político reformador del orden multilateral, procurando intereses multinacionales, China y sus aliados estratégicos, y el proyecto político disruptivo por un orden multinacional encabezado por Rusia. Adelante, por favor. La siguiente. Y bueno, aquí de manera muy puntual tenemos, pues, en qué consiste cada uno, ¿no? Porque México se enfrentó a esto. Independientemente de que México logró generar acuerdos con las principales potencias, pues bueno, se enfrentó ante situaciones muy complicadas, ¿no? En este caso, la dinámica del Consejo cambió el 22 de febrero del 2022, cuando Rusia decide invadir Ucrania. Y no se me va a olvidar que había sesión en el Consejo de Seguridad y Vladimir Putin a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, la hora de Moscú, él estaba dando el informe de la acción ejecutiva, ahora sí, para tomar la decisión, en este caso, pues no de invadir Ucrania per se, pues él no habla de una invasión, sino de la protección de nacionales en territorio ucraniano. Pero comentarlo, importante, ya había existido una invasión o una anexión, la de Crimea, la del 2014, ¿no? ¿Ok? Aquí de manera, yo lo que quiero destacar es el plano estructural. Dice, al final de cuentas, la posición estructural de Rusia parte de lo siguiente.
Es un conflicto entre los gobiernos de corte neoliberal y las empresas transnacionales con países subalternos en lo económico-financiero, aunque en el rubro de seguridad y potencia militar compiten con los hegemónicos por sus recursos armamentísticos y nucleares. Si bien es cierto, Rusia no es una como los demás países, militarmente tiene una posición estructural muy importante en el sistema político internacional. Y eso marca la diferencia también por sus grandes recursos energéticos con los cuales suministra energía, gas y todo lo demás a otros países, sobre todo la Unión Europea. La siguiente, por favor. La siguiente. Aquí tenemos, en este caso, no, la azul, por favor. Esta es la del occidente, ¿no? Obviamente todavía Biden era presidente, y obviamente pues aquí están protegiendo un orden político multilateral y no quieren que las cosas cambien desde el fin de la Guerra Fría hasta la fecha, inclusive desde las resoluciones y decisiones que tomaron cuando, cuando la caída de las Torres Gemelas por el acto terrorista, ¿no? Pero pues bueno, el mundo cambió a partir de la pandemia y obviamente la economía también cambió a partir de la crisis de 2008-2009, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. En este caso, este es el plano estructural de China, ¿no? China, no podemos hablar del mismo China del fin de la Guerra Fría que del 2001, que en ese caso de la crisis económica, y en ese caso no podemos hablar de la China pandémica, post-pandémica, que está en un crecimiento económico muy importante y ya le está compitiendo en este caso, la cúpula a los Estados Unidos. Por algo China hace referencia a que no quiero destruir el orden internacional, mucho menos el económico del cual me he servido. Vamos a hacer reformas, pero no destruyamos lo que a ellos les ha beneficiado, ¿sí? Ellos más que de cooperación hablan de una armonía internacional. Y eso lo pueden conseguir, obviamente lo pueden investigar claramente, ahí está en el trabajo de investigación también, de los principios de política exterior del país chino al respecto. Muy interesante los principios que manejan. La siguiente, por favor. Y bueno, ya en el preludio de este cierre de nuestra plática, quiero, pues aquí, empezando a cerrar, pues regreso con el canciller Fernando Solana Morales. En aquel tiempo, cuando se estaba en proceso, estaba el fin de la Guerra Fría, si se dan cuenta, ¿no? Reagan y Gorbachev, ahora Trump y Putin, ¿no? Son dos mundos diametralmente distintos. Para Putin, en la interpretación de la historia, dice que fue una catástrofe geopolítica la caída de la URSS. Pero bueno, mucho de la estructura política que hoy en día tiene la Federación Rusa parte de la URSS. Si bien ya la URSS no existe, pero la estructura política obviamente sigue vigente para el Estado-nación que representa a Rusia, ¿no? Y bueno, decía el canciller Fernando Solana, las oportunidades y los riesgos definen el espacio donde México debe desenvolverse. Las cosas del mundo no volverán a ser iguales. Es claro que el proceso de transformación apenas empieza, ya que son más las interrogantes que las respuestas. Por ello, no debemos demasiado ante la confusión, pero tampoco podemos perder tiempo para tomar las decisiones fundamentales que se necesitan. La siguiente, por favor. Y bueno, decía el gran estratega diplomático Henry Kissinger, criticado, pero bueno, muy hábil en sus formas políticas, decía, la diplomacia es el arte de limitar el poder. La siguiente, por favor. Y bueno, esa es nuestra presentación, nuestra plática, nuestra conversación con ustedes. Espero haya sido muy ejecutiva, muy interesante para ustedes. Y bueno, es otra forma de estudiar el derecho, abarcando otro objeto de estudio. Y de tal manera, pues bueno, espero naturalmente, bueno, aquí estaré atento a sus comentarios, dudas, preguntas al respecto para poder dialogar con ustedes el tiempo que nos otorgue la administración de la Orden Mexicana Colegio de y no me quiero retirar antes de, y eso es muy importante, algo excepcional que realmente yo tampoco esperaba. Mi pésame en este caso a la presidenta, la maestra Cristina Vizcaíno Díaz, y a toda su familia por esta lamentable noticia que nos acabamos de enterar hace unos minutos. Un fuerte abrazo y bueno, el mayor de los ánimos a su familia. Muchísimas gracias por su tiempo.
Muchas gracias, Sí, maestro Carlos. América, no sé si nos podrías hacer sí. el favor de compartirle la constancia. Eh, bueno, tengo yo unas preguntas. No sé si alguien más tenga más preguntas que hacerle al licenciado Carlos Ramón Campos. Eh, la primera que me atañe mucho, licenciado, es, hablaste tú de funciones administrativas de comiso. ¿Sabes qué fideicomiso es y qué funciones tiene ese fideicomiso? Sí, muchas gracias. Ya desapareció el fideicomiso. Si bien está en la Carta de Naciones Unidas, fue cuando estaban los procesos de descolonización. Entonces vino un proceso fiduciario para efectos de, en este caso, de esos países que no eran países, ver qué iban a hacer con ellos. Pero ya eso quedó técnicamente, digo, está en la Carta de Naciones Unidas, pero como tal, ya sea, uno puede entender el fideicomiso como en materia mercantil, económica, no, no, no. Aquí tiene una lógica, sobre todo por el tema del proceso de descolonización cuando vino el mundo de la posguerra, que no sabían qué hacer con esos países, ¿no? Entonces, o más que no sabían, era la organización de las Naciones Unidas en ese momento que estaban surgiendo más países y que por eso hubieron reformas o enmiendas en este caso, a la Carta de Naciones Unidas para incrementar más miembros, en este caso al Consejo de Seguridad, y otra bien en el ECOSOC para efectos de poder y lo voy a comentar, una de las grandes críticas del sistema de Naciones Unidas, aunque no tiene correlación, pero quizá puede venir la duda, es siempre la crítica del financiamiento. Naciones Unidas critica mucho el financiamiento que tienen, pero bueno, ¿quiénes creen que aportan principalmente a Naciones Unidas para su funcionamiento? Estados Unidos Estados Unidos. es el principal aporte. Por eso está ahí su sede en la ONU, ¿no? Tiene mucho que ver, aunque también es una razón política, porque la primera reunión que hubo histórica previo, bueno, cuando surge antes de San Francisco fue en La Haya, pero como Europa estaba destruida, aunque déjenme comentarles que La Haya, me tocó estar por allá en un curso de Derecho Internacional en la Corte Internacional. Hitler sí respetó el edificio de la Corte Internacional de Justicia, que por cierto es de 1912, si no mal recuerdo, es mucho más. O sea, la Corte Internacional se integró al sistema de Naciones Unidas, pero ya existía la Corte Internacional, pero no la tocaron. O sea, está ahí, o sea, pero toda Europa estaba destruido, ¿no? Y ya de La Haya, pues obviamente en San Francisco se firma y la sede se firma, en este caso, si ustedes lo ven geográficamente, está La Haya y Nueva York, literalmente casi a la par en las líneas, en la línea respectiva. Pero bueno, se queda como que esos Qué datos interesante, sí, curiosos. porque un fideicomiso, los efectos son económicos, es un fondo precisamente Ujú. para inversión y reinversión, ¿no? Precisamente Sí, para apoyar en casos de guerra, ¿no? Se bueno, debería de ser, y fíjate que hay un dato muy interesante. Ahí no hablamos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y del Plan Marshall, ¿no? Que esos obviamente no los administró el Consejo de Seguridad, pero bueno, fueron de los organismos multilaterales que surgieron a la par de estos organismos políticos para financiar la reconstrucción de Europa y todos los países, o sea, el Plan Marshall, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, empezaron a crear políticas o empezaron a instrumentar políticas intervencionistas para la reconstrucción del mundo de la posguerra. Entonces, correcto, gracias, correcto. América. La siguiente pregunta. Eh, Internacional de México o los principios internacionales que tenemos de no intervención a los pueblos, pues me imagino que es por eso que somos un país tibio, por llamarlo de alguna manera, con este tema de la paz en la ONU, ¿no? O tema de paz y guerra en la ONU, ¿no? Que no nos gusta intervenir, que preferimos ser observadores en lugar de tomar decisiones, ¿no? ¿O cómo ves? Sí, a ver, ahí va. Yo, en la hipótesis que manejo en el trabajo de investigación, yo manejo tres tipos de diplomacia: la tradicional, la preventiva y la de emergencia. Cuando hay un acto ya de invasión de un país a otro, tú no puedes simplemente quedarte que no vas a intervenir, no vas a decir, no vas a tomar una posición. O sea, sería incongruente a tus mismos principios. O sea, México, la verdad que sí tuvo sí condenó la invasión de Rusia a Ucrania. Sin embargo, cuidó las formas de la condena, que eso era muy importante. O sea, en la gestura diplomática, la comunicación es elemental. Y ante todo, todas las intervenciones, México procuró que se estaba establecido en el derecho internacional de las Naciones Unidas. Pero bueno,
lo reitero, mientras que los países miembros permanentes no se pongan de acuerdo, México podrá proponer lo que quiso proponer, que inclusive hizo una alianza muy estratégica con Francia y llegaron a la Asamblea General para condenar ese tipo de actos, pero bueno, aunque tuvo el voto aprobatorio de todos los miembros no permanentes y obviamente en el en la Asamblea General, no fue suficiente para revertir esta acción. Tan es así que llevamos 22, 23, 24, 25, vamos para el 20, vamos para 4 años de guerra y la guerra de Ucrania sigue. Entonces, eh, yo creo que ahora hay temas donde sí y hay temas donde no. Porque, por ejemplo, en temas, en el conflicto entre Gaza e Israel, o Israel y Gaza, o sea, a ver, ahí México también tuvo, México siempre ha sido de la posición, y lo aplaudo porque yo también soy de la posición que debe de existir, debemos tener dos estados. Es un absurdo, y por cierto, la resolución 712, 750, no recuerdo bien, cuando surge Naciones Unidas ya estaba la propuesta de dos estados, pero no quisieron que Palestina fuera un estado. Es una incongruencia. Pero a partir de esos hechos atroces, ya técnicamente son actos inhumanitarios, ya son actos desafortunadamente inhumanos, de delitos de lesa humanidad. Pues qué bueno que las potencias como Francia, como Gran Bretaña ya tomaron una posición firme al respecto de saber, sí, Israel, estamos contigo, pero en este caso no estamos contigo. Ya son actos completamente fuera de lugar, fuera de sí. O sea, y mucho menos estamos condenando la invasión de Rusia a Ucrania y te vamos a defender a ti, pues sería completamente incongruente tener una posición de ese tipo. Entonces, ya vamos a ver hasta dónde llega la presión, porque lo que sí tiene que pasar por el voto aprobatorio para reconocer a Palestina como Estado, o sea, para que Palestina tome un asiento como Estado en Naciones Unidas, tiene que pasar por el voto aprobatorio de los 5 miembros permanentes del Consejo. Y vamos a ver la posición de Estados Unidos al respecto de ese tema. Y Estados Unidos no se ha querido pronunciar. Vamos a ver hasta dónde se pronuncia. Pues Gracias. ya sabemos la posición de Estados Unidos, ¿no? El poder económico, lo que significa Palestina, lo que significa eh, el Fondo Monetario, su reserva federal, que es una conjunción de bancos privados, regido por los judíos, que son los Rothschild y demás, y todo el trasfondo económico que existe aquí, que no es tanto, no les conviene que sea un Estado Palestina, ¿no? Entonces, pero sí, mi posición es, México siempre ha sido muy conservador, por llamarlo tibio, ¿no? Entonces, en esta ocasión estuvimos forzados, nos forzaron a tomar un partido, no porque nosotros quisiéramos, sino porque nos forzaron a opinar o a decir, oye, pues de parte de quién estás, ¿no? Entonces, pues no le tocó más de otra más que, pues decir que estaba a favor, ¿no? Y una última pregunta, licenciado. Obligatoriedad tienen las resoluciones respecto de los países participantes y no participantes? ¿Cuál es la sancionabilidad real? ¿O es de Muy buena buena. fe nada más? No, no, no. Las resoluciones del Consejo de Seguridad son obligatorias para todos los miembros permanentes, pero aquí yo la voy a acomodar. Y si me permite, señora América, digo, voy aquí dos preguntas que quieren hacerme por educación y respeto. Yo sé que el tiempo también es Agustín y Isaías, para que no, digo, ahí tienen levantadas sus manos como un tema de respeto aquí a las participaciones, pero a ver, voy tirando al punto, voy a ser muy, muy concreto para poder tratar de escuchar a todas y a todos. Va dependiendo a quién va la sanción. A ver. Eh, no es lo mismo sancionar a un Estado que a un particular. Ejemplo, hay grupos que ya se reconocen como terroristas. Hay una lista y a ellos se les manda a vigilar o prevenir o se les manda a sancionar. Es más, hubo un diálogo entre el Consejo de Seguridad y el Tribunal de una persona que considera un terrorista y esta persona, como se vio vulnerando sus derechos fundamentales, acudió al Tribunal de Justicia Europea para protegerse y buscar que no tuviera ese trato, pero ya el Consejo de Seguridad había tomado una decisión. Entonces, al final de cuentas, ahí tienes dos competencias jurisdiccionales distintas. Si bien el Consejo de Seguridad no es un órgano jurisdiccional, como la Corte Internacional de Justicia, obviamente la Corte Internacional de Justicia solamente ve estados contra estados, no ve particulares, ¿no? Pero el órgano, a ver, va dependiendo a quién va la sanción, ¿no? No es lo mismo sancionar a Estados Unidos que a Somalia.
¿O qué? ¿Estados Unidos se va a adjudicar una resolución para que le afecte sus intereses? Pues obviamente no, ¿verdad? O sea, todo va dependiendo a quién va. Entonces, sí son ejecutables, sí son sancionables. Si el Consejo de Seguridad puede emprender acciones para efectos pero bueno, tenemos un ejemplo de falta de eficacia, el tema de la guerra cuando usaron gases químicos o ese tipo de armamento, Rusia en todo momento se abstuvo para sancionar en este caso a Bashar al-Assad, ¿no? Entonces, fueron de las tantas resoluciones negativas que no, o intentos de resolución que no llegaron a ser resoluciones y quedaron vetadas en el Consejo de Seguridad. Entonces, entonces va dependiendo mucho la situación en lo particular, ¿no? Por eso, en materia internacional, no todo se desahoga en el Consejo de Seguridad. Se desahoga en otros escenarios internacionales para efectos de resolver lo más que se puede ese tema, ¿no? O ese conflicto internacional. Muchas gracias, licenciado. Le damos la voz al licenciado Agustín Bautista, por favor. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Adelante, Primero maestro. felicitarlo, maestro Carlos, qué grata plática y sin duda eh, es visible el manejo del tema. Un poquito en relación a lo que explicaba en esta pregunta, mencionaba que de acuerdo a la Carta de la ONU, menciona que las decisiones precisamente son vinculatorias para los países miembros. Sin embargo, también mencionaban que se adoptaron medidas para hacerlo también inclusive para países no miembros, ¿no? Entonces, mi pregunta es una, ¿cómo se obligaría a un país no miembro a cumplir con estas determinaciones? Ahora, esto no violentaría precisamente el principio o el propósito de las Naciones Unidas respecto a la libre determinación de los pueblos y la soberanidad que mencionaba para cada uno de sus miembros, pues, ¿no es un poquito contradictorio esta parte? Sí, muchas gracias, maestro Agustín. A ver, puede ser contradictorio, pero sabemos en derecho, los abogados, las abogadas sabemos que la norma es interpretable, sus espacios para poder interpretar el contenido normativo. Pero a ver, mucho ahí que tenemos que tener, yo haría una observación a esta categoría de libre determinación de los pueblos, porque a ver, la libre determinación de los pueblos, si nos apegamos a la Carta de Naciones Unidas, tiene un límite el respeto a la soberanía de otro país, pero también el respeto a la población. Entonces, tú no puedes simplemente decir, soy un país, represento al pueblo y tomar decisiones discrecionales a tus intereses, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso de los países miembros permanentes, pues tenemos la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Tenemos los organismos de derechos humanos como instancias institucionales, ¿no? Para efectos de hacerle señalamientos a estos países. Seguramente, obviamente, a ver, fíjense, y ahí me voy un poquito a Rusia, es una interpretación de cómo se dio el proceso de conflicto Rusia-Ucrania desde el 2014 a la fecha, porque ya estaba la invasión. Simplemente Putin vio la oportunidad y entró. Pero para qué acción, atendiendo a esta lógica de la soberanía de su país, emprendió acciones legales internas para justificar legalmente la invasión a Ucrania. Él no tomó una decisión porque la quiso tomar, aunque sí la quiso tomar. Cuidó que su derecho interno fuera ad hoc a esa coyuntura en lo particular, ¿no? Obviamente, cuando vinieron las sanciones o las resoluciones en contra de la invasión, pues obviamente Rusia dijo que no, ¿no? China se abstuvo, ¿no? Porque pues ellos son aliados estratégicos, ¿no? Entonces, aquí, yo creo que esa es una de las grandes debilidades del sistema internacional, es que no tenemos una instancia revisora de lo que hagan los países miembros permanentes. Tú tienes la Corte Internacional de Justicia, pero es insuficiente. Es insuficiente porque los procedimientos pueden ser muy largos también y no te van a resolver el problema pronto como quisiéramos, ¿no? Aunque hay que reconocerle que la Corte Internacional de Justicia, cuando vino la acción bélica de Israel contra la población de Gaza, pues sí emprendió una acción, o sea, sí hubo un señalamiento a Israel, sí hubo un señalamiento por los actos inhumanos contra, en este caso,
el territorio de Palestina. Desafortunadamente no ha estado, ¿no? Entonces, dentro del Consejo de Seguridad lo veo muy difícil. No hay manera, no hay un precedente histórico de que Estados Unidos reconozca, bueno, yo me equivoqué, yo me autosanciono. Pues no, o sea, no, eso, o con Rusia, mucho menos. O sea, son países que piensan como potencias, ¿no? Y al final ellos, y te lo comenté hace rato, pues ¿quién aporta principalmente económicamente al sistema de Naciones Unidas? Las principales potencias, entre ellos Estados Unidos. Ellos autofinancian a sus instituciones, ¿no? Entonces es muy complicado en ese sentido poder generar pues una revisión de las conductas de... Hay instancias, sí, pero sus alcances hay que reconocerlos, son muy limitados al respecto. Y para el caso de los países no miembros, No. Para, para los países no miembros no permanentes. atendiendo a esta parte que Sí, me no, ellos mencionaba pues obviamente pues no son potencia, obviamente los señalamientos son mucho más cuidado que, fíjense, y por ahí vi una pregunta que hablaban del tema del narcotráfico y que a ver, para Estados Unidos los grupos del crimen organizado ya son grupos terroristas. Bueno, a ver, cuidado, ¿eh? Ya con esa medida, Estados Unidos ya los aceptó como terroristas. Falta que esa propuesta pase al sistema de Naciones Unidas y se les reconozca como grupos terroristas. En caso el sistema de Naciones Unidas reconozca que los grupos de crimen organizado son grupos terroristas, pudiésemos tener operaciones de mantenimiento para la paz o una invasión, aquí lo comenté claramente, una invasión militar en nuestro país por parte de Naciones Unidas, pero por supuesto al reconocer que estos grupos son terroristas. Pero como el sistema de la ONU no lo ha reconocido como tal y solamente Estados Unidos, se limita solamente a la jurisdicción política internacional de Estados Unidos. Alejandro Rodríguez, que fue un asesor en el 2009-2010 en ese caso, el equipo del Consejo de Seguridad de México de Naciones Unidas, recomendó para esta quinta participación que no reconocieran a los grupos del crimen organizado como grupos terroristas, porque si no iba a haber una puerta de entrada para la intervención. Entonces, y claro, o sea, hay elementos para ello, ¿no? Pero a ver, me voy al caso colombiano. Colombia tiene operaciones de mantenimiento para la paz, que son resoluciones o políticas internacionales o políticas públicas internacionales propuestas desde el Consejo de Seguridad, donde está el Consejo de Seguridad tratando de generar una pacificación en el país, ¿no? Aprobado por los miembros permanentes. Entonces, pero obviamente no podemos comparar a los países de América Latina con los africanos. En África cambia completamente el asunto, porque son países que se están desarrollando, por no decir con mucho respeto, tampoco es discriminatorio, pero están en un proceso de desarrollo estatal, ¿no? Entonces ahí el nivel de intervención es muy distinto, como en Medio Oriente, porque en Medio Oriente hay intereses muy importantes, ¿no? Por eso, en Medio Oriente, díganme ustedes cuántas intervenciones han habido por parte del sistema de Naciones Unidas en el Medio Oriente. No ha habido, porque los países miembros permanentes no lo permiten, porque tienen sus intereses. Siria es uno de ellos, o fue uno de ellos. Irán, bueno, hay intereses geopolíticos ahí dentro, ¿no? Y hay que decirlo, el trato a los países miembros permanentes y no permanentes del Consejo Social es distinto. Uno es una potencia, el otro no la es. Tan sencillo como eso. Ok, gracias. No, a usted, maestro. Adelante. Gracias. Le damos la voz al licenciado Isaías Toscano. Adelante, licenciado. Sí, gracias, licenciada América. Bueno, nada más me resta decirte, querido colega Carlos, muchas felicidades, conoces tu tema. Creo que aquí más que preguntas es felicitarte porque la disertación lo haces con el conocimiento, ¿no? Y creo que conoces muy bien tu tema, te felicito, eres un buen disertante. De verdad, no tengo más palabras de agradecerte esta sesión. Y por otra parte, compañeros, también, pues muy lamentablemente, ¿verdad? Lo que todos sabemos que pasó con nuestra querida presidenta. Desde Oaxaca le mando un fuerte abrazo, le mandamos un fuerte abrazo con mucho cariño y de verdad no tengo palabras, es una gran mujer y una compañera de causa. Entonces, compañeros, de verdad me quedo eh, preocupado y triste, pero le mando un fuerte abrazo y sin duda alguna, OMCA aquí con ella. Gracias, maestro Carlos. Muchas felicidades. Digo, no te puedo decir más que conoces tu tema. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Muchas gracias, maestro Gracias, Isaías. licenciado. Le damos la voz a la licenciada Aranza Landgrave. Sí, hola, buenas
Buenas noches. Buenas noches. Muy interesante la ponencia. La verdad es un tema, bueno, en este momento mi mamá es miembro de la asociación. Escuchar su ponencia, estoy estudiando relaciones internacionales, entonces el tema, pues la verdad me llamó bastante la atención, por eso le dije a mi mamá que sí podía participar. Es importante también tener en cuenta la soberanía de cada país, justo para actuar. Mencionaban algunos licenciados aquí que el tema y que bueno, México es un país algo tibio frente a estas problemáticas, pero sería interesante, bueno, es una sugerencia también analizar diferentes, pues, diferentes conceptos, como el tema de la soberanía. Hablaban también del conflicto de Israel y Palestina. También, bueno, no sé, fue noticia el tema de la flotilla internacional que llevaba ayuda humanitaria a Gaza. Es importante también tomar en cuenta este tipo de cosas porque, por ejemplo, hasta donde tengo entendido, fueron interceptados en aguas internacionales y el Consejo de Seguridad pues no pudo hacer nada. ¿Por qué? Porque bueno, Estados Unidos, usted lo decía, dinero aporta al Consejo de Seguridad, entonces Estados Unidos es el que le está vendiendo actualmente o le vendía las armas a Israel. Entonces, si Estados Unidos no, pues no aprobaba que se hiciera algo al respecto, pues obviamente no iba a poder pasar absolutamente nada. Mi pregunta va más encaminada como cuál sería la forma en la que México siendo, bueno, teniendo en cuenta que también tiene como ciertas consecuencias o puede tener ciertas consecuencias económicamente hablando, políticamente, socialmente, si se pronunciara, por ejemplo, a favor de Palestina o enfrentara al magnate que es Estados Unidos, o sea, ¿cuál sería como esa importancia o cuál sería esa estrategia para que México se pueda posicionar ante los miembros permanentes del Consejo de Seguridad justo, bueno, cuando le toque estar dentro del Consejo, o sea, ¿cuál sería como la forma para que México pues pueda hacer algo? Ya lo hizo incluso con el tema de las armas nucleares. México hizo una gran propuesta hasta donde fue el Tratado de Tlatelolco de no proliferación de armas nucleares. Entonces México sí tiene la capacidad de hacerlo, pero como cuál sería, según su percepción, como la propuesta en este sentido. Ok, Aranza, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la pregunta y las apreciaciones. Mira, a ver, yo creo que el tema de las instancias, a ver, yo lo plantearía en los siguientes términos. Creo que tenemos un sistema, y eso lo platicaba con el embajador Jorge Álvarez Fuentes, eh, tenemos un sistema multilateral erosionado, debilitado. Se está transformando el mundo. Estamos viviendo en vivo una transformación del mundo. En un sentido tradicional, en la diplomacia tradicional, pues yo podría decir, pues, ocupemos o utilicemos la gobernanza internacional, la gobernanza global, ¿no? La podemos utilizar. Pero ya vimos que fue insuficiente, ha sido insuficiente. Es más, uno de los vetos, Estados Unidos tenía tiempo que no tenía vetos en el Consejo de Seguridad. Uno de los vetos fue a favor, lo digo con mucho respeto, pero de una resolución condenando a Israel. Y eso no lo digo yo, ahí están las resoluciones del Consejo de Seguridad, ¿no? Obviamente yo entiendo que más allá de intereses entre países, hay intereses de grupos políticos dentro de esos países, ¿no? Eso lo logro entender. Sin embargo, yo creo que México tiene que tomar su posición también geográficamente tomando su liderazgo en América Latina. Me explico. Si bien los países en Europa ya están teniendo pronunciamientos claros, firmes y contundentes al respecto, México, y lo ha tenido de manera quizá muy aislada, en relaciones exteriores, ha emitido comunicados al respecto de la posición o la situación que ha venido acrecentándose en la región, en ese caso Medio Oriente, entre, en ese caso Israel y el territorio de Palestina, ¿no? Y en efecto, ese tipo de situación que fue, oye, pues atacas a civiles en la zona de mar internacional, pues tampoco tienes jurisdicción para realizar ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, yo creo que esa internacional tiene límites, no hay más allá de lo que tenemos enfrente. Naciones Unidas, por eso se le ha criticado, porque no ha generado respuestas efectivas a coyunturas críticas como las que se han manifestado. Es más, y no soy trompista, pero Trump lo dijo el otro día, no recibí ninguna llamada del secretario general para el tema Rusia-Ucrania, cuando en el intento de paz en Alaska. Entonces, Naciones
Unidas está pasando a un segundo y tercer plano en el protagonismo internacional para resolver situaciones. Yo creo que México tiene que hacer ese tipo de alegatos y posicionamientos y generar más que una propuesta de reforma al Consejo de Seguridad, una reforma a todo el sistema de Naciones Unidas. Porque no puede ser posible decir soy crítico al sistema, que la oligarquía no tenga quien la vigile. Porque ese es el gran tema del Consejo de Seguridad y del sistema de Naciones Unidas. Entonces, va a terminar sucediendo el Tratado de la Sociedad el Tratado de Versalles, cuando condenaron por 800 millones de dólares, si no mal recuerdo, a la Alemania pro imperio, y eso ocasionó también la Segunda Guerra Mundial. Ese tratado del 1919 fue poco funcional para darle paz y estabilidad al mundo. Naciones Unidas está llegando a eso. Entonces, si ya el sistema multilateral no te va a funcionar, entonces, ¿qué te va a funcionar? Porque si no hay paz, si no hay guerra. Técnicamente estamos en un armisticio. Es una paz administrada, pero no es una paz verdadera, no es una paz auténtica. Ese es el peligro que tenemos. Entonces, México tiene que ser más contundente en los organismos internacionales, las embajadas tienen que ser más contundentes al respecto, y en estos temas no se puede ser tibio. Porque quien no critica o quien no señala cuando alguien asesina a alguien, técnicamente se vuelve un cómplice al evidenciar ese delito. Y estamos aquí frente a delitos internacionales. Esa es la posición de Carlos Campos como abogado en este momento. Ya si uno es diplomático, pues espero que la presidenta o el presidente me permitan tener esas palabras. Pero hay intereses también más arriba que el de uno. Espero haber contestado tu pregunta, Sí, Aranza. muchísimas Gracias. gracias. Muchas gracias, Aranza. Vamos a hacer una pregunta del chat de la licenciada Zulú. Dice, ¿los narcotraficantes pudiesen ser considerados como terroristas por el Consejo de Seguridad? Mi estimado Zulu, ¿cómo vamos? Un buen amigo de Tabasco, gran abogado también. Muchas gracias por sumarte, amigo. Por supuesto, digo, falta que el Consejo de Seguridad apruebe de que ellos sean, ahorita lo comentaba hace ratito, lo vi así entre ojo, definitivamente a México no le convendría que sean tratados como terroristas porque entonces el Consejo de Seguridad ya pudiese tener acciones militares atendiendo al 42 de la Carta de Naciones Unidas, pero Estados Unidos ya los contempló. Entonces ellos en su política de seguridad, de seguridad nacional, ellos ya están actuando en toda la región de América Latina y ya los ven como grupos terroristas, ¿no? Pero si Naciones Unidas lo llegase a hacer, digo, o el Consejo de Seguridad lo llegase a aprobar, que no creo que lo aprueben, porque movería demasiadas fibras corporativas, empresariales en varias partes del mundo, no solamente en México y en América Latina. ¿Ustedes creen que en Europa, en Rusia, no hay grupos del crimen organizado? O en Japón, por el amor de Dios, digo, a ver, los países más avanzados también tienen sus grupos criminales, pero desarrollados, mucho más institucionalizados. O sea, yo creo que en el Consejo de Seguridad no se van a atrever a pasar una resolución de ese tipo, se van a seguir criticando a los grupos de Medio Oriente, que es un target favorito de ellos y es rentable para el discurso que están construyendo. No creo que trascienda, pero si llegas a trascender, en automático te va a cambiar la lógica de las resoluciones. Si puede llegar a proponer ante el Consejo una intervención por parte de Naciones Unidas en nuestro país por ese tipo de bandas criminales que están desestabilizando no solo al Estado mexicano, sino a la región de América del Norte. Y creo que el primer experimento podría ser Venezuela o Colombia, que tienen ahí grupos muy bien desarrollados, ya son de carácter paramilitar. Gracias. Adelante. Saludos, Muchas gracias, licenciado. amigo Carlos, te saludo con un fuerte abrazo, con mucha estima, gran amigo de aquí, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que sigas creciendo, que sigas difundiendo tus conocimientos y que sigas dejando siempre en alto el nombre de nuestro estado. Eres una gran persona, un gran profesionista, éxito y la vida te depara un buen futuro. Aquí estamos a la orden, amigo. Un fuerte abrazo. Éxito. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, licenciado Zulú. Le damos